Hola amigos, estamos nuevamente aquí con el software Animate CC, la parte 2 del video anterior. Tenemos la capa Homero, los ojos y la mosca. Vamos a darle zoom a la mosca, un poco menos para poder ver la proporción con respecto a Homero, y podemos ya seleccionar con herramienta V la mosca dándole doble clic. Ingresamos dentro de ese clip de película mosca y aquí podemos manejar cada una por independiente. Es importante que si vamos a animar tanto el ala por independiente, tengamos en cuenta que las alas les vamos a crear un punto de eje Q para transformar, y voy a seleccionar el punto de eje en este punto. ¿Ok? De esta forma puedo crear un F6 en este fotograma de a la izquierda, un F6 para crear un nuevo fotograma y girar. Es más, puedo correrlo un poco más hacia el centro. Lo mismo en el fotograma anterior. Listo, ahí está. Otra vez F6 y ahí estoy creando fotogramas por fotogramas. ¿Sí? F6. ¿Sí? F6. Muy bien. F6. Muy bien. Ahí ya tengo esa animación. Lo mismo que a la derecha. Voy a crear el punto de eje en el extremo inferior para poder girar, rotar, dependiendo de este punto de eje. Acorté un poquito y ahí está. Ahora creo F6, que es el fotograma clave, relleno, F6, 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 muy bien, F6, ya, ahí está. Este lo puedo colocar de esta forma, muy bien, ahí está. Si yo voy a reproducir, se me va a ver de esta forma. ¿Sí? Cuando le doy la reproducción total, ahí podemos ver la mosquita con sus alas moviéndose. Es importante, este reproductor previsualizador lo hacemos con el comando Control Enter. Muy bien, ya tenemos las alas de la mosca moviéndose. Me devuelvo a la escena y ahora lo que voy a hacer es mover la mosca en ciertos trayectos o para que los ojos de Homero sigan la mosca. Entonces, en ese sentido, vamos a desbloquear no a Homero, sino a los ojos de Homero, y sí a la mosca también. Vamos a animarla nuevamente con F6. F6 para la mosca y empezamos a mover. F6, F6, F6 y así. Lo estoy haciendo creando fotogramas claves rellenos con F6 sin necesidad de animar de otra forma, sin necesidad de moverlo con el mouse, aunque lo pudiera hacer. Pero así se me va a poder ver de esta forma. ¿Sí? Nuevamente F6. 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 Muy bien. Muy bien. Aquí podemos ver toda la animación que hice cuadro a cuadro.
hice el movimiento de la mosca, pero aquí en esta parte no se va a ver la reproducción de las alas. Este es el movimiento y trayecto de la mosca, ¿sí? Le voy a dar control enter y ahí podemos ver ya con todas las animaciones que hemos hecho solamente cuadro a cuadro. Pero resulta que yo quiero que esa mosca se pose aquí y deje de aletear. Entonces ingreso a este fotograma clave relleno y a ese sí le quito todas estos fotogramas. Al quitárselos solamente me va a quedar en esta posición. ¿Sí? Y me devuelvo a la escena y le voy a dar más vida a este momento. Es decir, que permanezca un tiempo determinado la mosca posada sobre la cabeza de Homero. Lo voy a poner hasta 95. Le vamos a dar F5, que es para duplicar el último fotograma clave relleno. Muy bien, nos vamos a ir para el fotograma de los ojos. Ahora sí. Entonces los ojos van a seguir el trayecto que hace la mosca. De esta forma vamos a darle nuevamente con F6, 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 F6. Muy bien. Y aquí realicé todo el trayecto cuadro por cuadro para que Homero siguiera detenidamente la mosca. Ahí está. Ahora sí, ya le damos control enter para poder ejecutar la reproducción. Y ahí podemos ver que la mosca, después de que se posa, sigue aleteando. Es porque aquí en el fotograma número 55 de la capa mosca, de ahí en adelante sigue reproduciéndose. Lo que debemos hacer es que apenas termine la mosca, se pose en la cabeza, deje de aletear. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Recordemos que esta es la aguja lectora y para poder ver y desplazarla por toda la línea de tiempo, le puedo dar con clic sostenido aquí en la cabeza de la aguja lectora, en esta cabeza. Muy bien, ahora vamos a crear una nueva capa y le vamos a llamar mosquita, que en resumidas cuentas es la misma, y vamos a crear un fotograma clave vacío, que vamos a crear con F6. Recordemos, jóvenes, que estos cuadritos se llaman fotogramas. Como lo pueden ver, es un fotograma clave vacío porque no tiene ninguna información dentro de ese fotograma. Pero este sí tiene información dentro. Por eso se llama fotograma clave relleno. Seleccionamos el fotograma clave vacío y vamos a importar. Pero antes de importar, nos vamos para el software Photoshop. Y aquí en Photoshop, donde teníamos silueteada nuestra mosca, recordemos que con control Z para devolvernos una vez aquí en Photoshop y con control alt Z para devolvernos más de una vez. Aquí vamos a exportar, o sea, Shift Control S, guardar como PNG, es decir, guardar con transparencias esa imagen como imagen. Yo ya la tenía, pero la vamos a volver a llamar, por eso me dice que si la deseo reemplazar, le digo que sí, le doy OK. Muy bien, ya tengo exportada esta imagen con fondo transparente. Me vuelvo para Animate. Aquí en Animate selecciono el fotograma clave vacío del fotograma número 55 e importo esa imagen mosquita. Ahí la tengo con comando de transformar, o sea Q, disminuyo el tamaño de la imagen para no perder la proporcionalidad al mismo tamaño que el anterior, y la ubico exactamente en el mismo lugar. Bueno, trato de colocarla exactamente en el mismo lugar. No importa si se alcanza a ver así porque hay una diferencia minúscula y al ojo humano
no se alcanza a ver la diferencia debido a que es animación y este momento de tiempo pasa demasiado rápido. Ese pequeño salto no se va a ver. Muy bien, la dejamos ahí. ¿Y qué sucede? Que hay presencia desde la capa mosquita, desde el fotograma 55 hasta el 100. Vamos a dejarlo hasta 100. F5. Perdón. F5. Ahí está. Hasta el 100. Hay presencia de esta imagen, pero hay presencia tanto de la imagen como del fotograma mosca, la que tiene la animación. Entonces vamos a seleccionar desde afuera, desde los fotogramas de afuera, vamos a seleccionar todo el tiempo que yo no quiero que tenga presencia esta capa y le doy clic derecho. Esa selección la realizo con clic sostenido hasta ahí y le doy clic derecho, quitar fotogramas. Ahora sí, a partir de acá va a dejar de aletear. Aquí podemos ver con control enter la reproducción y ahí deja de aletear. La mosca va, los ojos los movimos con las flechas en cada F6 y aquí cuando ya la mosca para en la cabeza de Homero deja de aletear. Muy bien amigos, esto es todo por hoy. Lo último que tenemos que hacer es previsualizar. Recordemos que con control 2 o con control 3 o con control 4 podemos tener visualizaciones automáticas, zoom automáticos, y le damos por último control S para guardar el archivo. Ya desaparece el asterisco y ahora sí, esto es terminar el ejercicio. Muchas gracias a todos, nos vemos en el próximo tutorial de Animate, Adobe Animate CC Creative Cloud. Muchas gracias.